les recuerdo que tenemos evaluación parcial ahorita, evaluación parcial, ¿verdad? Corto, ¿verdad? Entonces, si me hicieran favor de avisarles a sus compañeros que aún no se han unido, ¿verdad? Porque solo tengo 26 personas. Entonces, ahorita a las 8 de la mañana se activa la evaluación corta. Entonces, para que todos puedan estar presentes, por favor. Porque apenas hay 26 estudiantes. ¿Me hacen favor de encenderme sus cámaras, por favor? Saben que tienen que tener encendidas las cámaras para las evaluaciones. Ya en un ratito se va a aperturar la evaluación. Entonces, para que todos estemos ya preparados. Quiero ver cuántos nos hacen. Ay, todavía nos hacen falta varios. Si no se conectan, ya después no puedo dar reposición de evaluación corta. Y todos me tienen que tener activadas sus cámaras para validarles la evaluación. Muy bien, ya son las 8. Solo me confirman si ya pudieron ingresar a la evaluación, por favor. Ya, licenciada, gracias. Muy bien, a trabajar entonces.
Linet. ¿Tienes levantada tu mano? Ah, sí, licenciada, ya terminé. Vale, entonces esperamos a que termine los otros compañeros porque tenemos clase, ¿verdad? Ok. Conforme van terminando, pues vamos a esperar. Muy bien, el tiempo se ha agotado, ¿verdad? Ya se le cerró ahí la plataforma. ¿Es así o no es así? A ver, fue una pregunta, si ya se les había cerrado la plataforma. Licenciada. Sí, licenciada. Ah, bueno, así ya cambia porque entonces digo si me están escuchando. Muy bien, entonces solo para recordarles que quienes no hayan ingresado a la sesión de Teams y entraron a Moodle e hicieron la evaluación, como yo siempre descargo la asistencia, entonces hago el cotejo en cuanto a los que estuvieron presentes en Teams y quienes respondieron la evaluación en Moodle. Si no me aparecen aquí en pantalla, les invalido la evaluación, ¿verdad? Solo para recordarles. Muy bien, ya me pueden bajar su manita si no se van a cansar ahí de tenerla levantada. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra clase del día de hoy. Acá estamos. Muy bien, solo corroborando si ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí la visualizan? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos ya en nuestra semana 17 de actividades. Tuvimos ahorita nuestra evaluación corta, ¿verdad? Que espero que les haya ido bastante bien. Y como les decía, ¿verdad? Recordándoles que quienes no estén en sesión de Teams y aunque hagan la evaluación en Moodle, no se les valida porque tienen que estar en esta sesión, ¿verdad? Y bueno, quisiera dar algunos recordatorios en cuanto a lo que es la netiqueta. Y se recuerdan que esto, pues yo lo trabajé a inicio de año con ustedes. Y especialmente quiero recalcar en cuanto al respeto,
que debemos de tener en nuestras clases, ¿verdad? A Dios gracias, al día de hoy pues no ha habido ningún inconveniente y espero que así culminemos nuestra jornada académica, ¿verdad? Que siempre nos tratemos con respeto, si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, pues que con la debida educación nosotros hagamos ver nuestro punto de vista y pues lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Yo sé que no siempre estamos todos en el mismo pensar y pues cada uno somos libres de expresarnos siempre y cuando lo hagamos en la línea de todo lo adecuado, ¿verdad? Se han estado dando algunas situaciones en algunos otros cursos, ¿verdad? De falta de respeto en cuanto a que creo que están tomando capturas de pantalla y haciendo memes o no sé qué tanta situación, ¿verdad? Cosa que yo les pido que no se dé. No solo en mi curso, sino en todos los cursos, ¿verdad? Que obviamente esta modalidad en la que estamos se presta para muchas cosas, pero tratemos de aprovecharla para todo lo positivo en nuestra labor académica, ¿verdad? Y ya otro tipo de situaciones, pues por favor, abstengámonos de hacerlo, ¿verdad? Ustedes saben que el reglamento a nivel universitario es fuerte. Y si nosotros vemos que hay faltas de respeto o situaciones que están fuera de lo que tiene que ser, se les sanciona. Y se les sanciona bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, mejor evitémonos de todo esto, llevemos la línea de lo que tenemos que hacer. Y bueno, en nuestro curso hay mucho trabajo para hacer, para estar entreteniéndose en hacer situaciones que no se deben. Fíjense que la semana pasada que tuvimos un tiempo para trabajar con cada grupo, tuve la oportunidad de verles un poquito más de cerca, ¿verdad? Aunque fue muy poco tiempo, siento que no nos alcanzó, pero bueno, en la medida de lo posible pudimos ver qué deficiencias tiene el planteamiento de nuestro problema y bueno, espero que ya esas enmiendas estén hechas, ¿verdad? Porque si no, no vamos a ir avanzando en nuestro quehacer. Pero me llamó la atención un caso en particular, obviamente, ¿verdad? Por respeto, que es de lo que estamos hablando ahorita, por respeto y por ética, no digo nombres y apellidos, ¿verdad? Pero incluso hubo una persona que no quería encender su cámara y uno de los requisitos para validarle su asistencia la semana pasada fue de que tenían que tener encendida su cámara. ¿Y cuál fue la sorpresa que yo me llevé cuando esta persona sí encendió su cámara? Era que todavía estaba con pijama, ¿verdad? Y pues con todos los pelos así. Yo no sé si estaba metida en la cama o así se levantó y no se percató, no sé, la verdad no sé, ¿verdad? Pero se recuerdan que una de las reglas que platicamos también dentro de la etiqueta era nuestra buena presentación a clases. Y miren, aunque no estemos siguiendo a la universidad, es importante que contemos con un espacio, nuestro escritorio, nuestra mesa, una silla cómoda, que ya nos hayamos bañado, que estemos cambiados, desayunados, ¿verdad? Porque entonces así nosotros estamos más atentos a nuestras clases. Pero si yo estoy metida en mi cama, si yo estoy con pijama, no me he bañado, mucho menos desayunado, pues no voy a rendir lo que yo debo. Entonces quiero hacerles esta recomendación muy en particular a todos, ¿verdad? Porque lo hago general, de que siempre cuidemos esa parte de nosotros. Y no porque la licenciada lo dijo, ¿verdad? Sino que es parte de los buenos hábitos que a nosotros, primero que nada, nos han enseñado en nuestra casa, ¿verdad? Y para que nosotros estemos más atentos. Porque imagínense, estamos metidos en la cama con la computadora en las piernas, pues llega un momento que si yo me desvelé chateando mucho en esta cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar dormida, ¿verdad? Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó un caso que yo planteaba, ¿verdad? Del doctor Hernández Sampieri a la hora de la evaluación corta, ¿verdad? Que la chica tenía que trabajar en parejas y la chica no estaba atenta al taller, sino estaba preocupada en el teléfono, ¿verdad? Entonces, tratemos de ubicar nuestro tiempo y nuestra atención a las clases, y no solo a la mía, jóvenes, sino a todas,
¿verdad? Porque si no prestamos atención ya después, ¿cómo vamos a hacer para poder entender los contenidos o a la hora de presentar las evaluaciones? Por favor. Y bueno, les realicé las observaciones, ¿verdad? En los trabajos de la semana 15, específicamente del planteamiento del problema. Entonces, espero, como les decía, que esas enmiendas ya estén realizadas, ¿verdad? Por favor, pongan especial atención a cada una de las observaciones que yo les hice. Cada una de ellas están en Moodle, ¿verdad? En las observaciones del trabajo para que ustedes las puedan trabajar. Algo muy importante, todos los miembros del grupo deben de saber cuál es su tema de investigación. Porque fíjense que esto fue general, fue uno o dos grupos los que me dijeron así rapidísimo cuál era el nombre del tema de investigación. Y los demás así como que, o esperando que el coordinador dijera cuál era el nombre del tema y el coordinador buscando en la computadora cuál es el nombre del tema, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante que cada uno de ustedes debe de saber. Que obviamente hay algunos nombres de tema que todavía tenemos que ir afinando, por supuesto, y estamos en el proceso, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vayan analizando cada uno de los aspectos que vamos trabajando para que entonces así esas investigaciones queden nítidas, así nítidas, porque ese es el trabajo que yo espero que me presenten al final, ¿verdad? No vamos a hacer unos medio trabajos de investigación, no, los trabajos tienen que estar pero nítidos y recordemos siempre tomar en cuenta la redacción, la ortografía, ¿verdad? Que esto es bien importante. Y les dé o no les dé puntos, ustedes tienen que presentar esas investigaciones sin ni una sola falta de ortografía, por favor. Y bueno, ya tenemos a la puerta también la revisión de los terceros parciales. Entonces, esto va a ser el día jueves. Y entonces ustedes van a poder accesar a la plataforma y revisar sus evaluaciones. Obviamente esas yo ya las tengo revisadas, ¿verdad? Pero bueno, quizás alguien está inconforme con algo, entonces revise y puede enviar su solicitud, ¿verdad? Siempre y cuando usted se haya percatado de que yo revisé eso. Porque qué fue lo que me ha pasado o qué es lo que me ha pasado en evaluaciones anteriores. Que por ejemplo, ¿verdad? En la serie de preguntas directas, a usted le hizo falta una tilde o lo escribió con minúscula, entonces la plataforma marca esa respuesta como equivocada. Pero yo he revisado respuesta por respuesta. Entonces, al ser así, pues obviamente yo le he dado la puntuación, aunque ya hemos hablado que tenemos que prestar mucha atención a nuestra ortografía y a nuestra redacción, ¿verdad? Pero bueno, esas palabras que, por ejemplo, eran casa, por decirles algo, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Casa, la respuesta, y que casa se escribe con S, pero usted le escribió con Z, por ejemplo, ¿verdad? Aunque obviamente casar con Z es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, vine yo y se la di como buena. Entonces, percátese que yo realmente le corregí esa evaluación o esa pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces no se percatan y me están enviando correos con solicitudes y pues obviamente ya eso ya lo he revisado. Entonces les pido de favor que se percaten de que esas respuestas yo ya se las haya dado como buenas. Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda en cuanto a estos puntos que les acabo de mencionar en la agenda. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces continuamos, entramos de lleno ya a nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de un tema bastante importante como es la elaboración de fichas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que podemos utilizar este recurso o cómo lo debemos de utilizar para que nos facilite nuestro quehacer en la investigación. Muy bien, entonces, ¿qué son las fichas? Bueno, vamos a decir que las fichas
son instrumentos en los que se plasma por escrito información importante tras realizar el proceso de búsqueda de información. Al organizar la información de esta forma, es más fácil concatenar las ideas, o sea, amarrarlas, ¿verdad?, sobre un tema y encontrarlo con facilidad. Recordemos que en las clases que ya hemos abordado anteriormente, pues ya hemos visto cómo podemos hacer el proceso de búsqueda de nuestra información, a dónde tenemos que acudir, qué sitios son seguros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa información, pues obviamente vamos a crear una carpeta, vamos a hacer un archivo, ¿verdad? Para poder ir recabando toda esta información. Entonces, a través de las fichas, a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil tener organizada la misma. Ahora bien, ¿qué es una o cómo es una ficha bibliográfica, verdad? En la realidad o en la presencialidad, si ustedes le quieren llamar, ¿verdad? Es una ficha de 14 centímetros por 8 centímetros, o sea, 14 de ancho por 8 de largo. También se utiliza el tamaño media carta, 13.5 por 20 centímetros, pero puede variar el tamaño acorde a la cantidad de información que el investigador necesite recabar, ¿verdad? Entonces, en nuestras comunes fichas bibliográficas, pues está el nombre del autor, el año de publicación, el título, la edición y traducción, lugar y editorial. Entonces, si ustedes fueron alguna vez a la biblioteca, ¿verdad? Entonces se encontraron con un fichero. Y pues bueno, en este fichero, pues ahí están todas estas fichas bibliográficas que yo les muestro del lado izquierdo, donde están todos los datos de los libros que nosotros necesitamos consultar. Pues bueno, esto es a nivel de una ficha bibliográfica, ¿verdad? Pero bueno, los tiempos también han ido cambiando y bueno, ahorita no tenemos el acceso a la biblioteca de la universidad, ¿verdad? Para poder hacerlo en físico. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a poder trabajar esto. Actualmente es más común la utilización de ficheros electrónicos debido a la practicidad, o sea, la facilidad para realizarlos y tener la información localizada en un solo documento de forma digital. Entonces, yo no sé si les pasa a ustedes, pero dentro de nuestros ordenadores o nuestras computadoras, pues nosotros, dependiendo qué tan organizados seamos, tenemos pequeñas carpetas, ¿verdad? Y en cada carpeta, pues nosotros vamos ubicando el contenido que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces vamos haciendo diferentes carpetas para ir archivando. Porque si, por ejemplo, tenemos todos nuestros archivos en mis documentos, pues eso va a ser una revolución de todo. Yo puedo tener archivos de Excel, de Word, puedo tener PowerPoint, puedo tener un sinfín de archivos y no los tengo ordenados. Entonces, cuando necesito buscar algo, híjole, tengo que ir baja y baja, ¿verdad? Porque no sé exactamente dónde lo tengo. Pero si yo creo carpetas, pues esto va a ser más fácil para mí. Ahora bien, ¿en qué momento se deben de realizar estas fichas? Las fichas se deben de realizar en la fase de planeación del trabajo de redacción. Esto quiere decir que se hacen antes de la redacción, no después, ¿verdad? Porque entonces no tendría la utilidad en ese momento. Entonces, recordemos bien, ¿verdad? Las fichas se deben de realizar en la fase de planeación, o sea, cuando yo estoy planificando mi investigación, que es este momento en el que estamos, ¿verdad? Ya tenemos elaborado todo nuestro planteamiento del problema y bueno, entonces vamos a seguir buscando información, ¿verdad? Acerca del fenómeno que vamos a investigar y pues en cada una de las fichas nosotros vamos a ir ubicando toda la información que nosotros necesitamos. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Al final de la investigación,
cuántas fuentes bibliográficas se les están solicitando que ustedes consulten. 25. 5. Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos, ¿cuántas fichas bibliográficas deberían de tener o de ir haciendo o ya tener al final? 25. Exacto, exacto. O sea, eso es lo mínimo que les pedimos, pero si ustedes pueden conseguir más documentación, pues perfecto, porque entonces se enriquece más nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo antes de la redacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces recordemos que todavía tenemos que hacer todo nuestro marco teórico. Y pues todas estas fichas nos van a servir también para nuestro marco teórico. Ahorita solo les pedimos, ¿cuántas fueron las fuentes que les pedimos que tenían que presentar en uno de los trabajos? 5. 5, exacto, ¿verdad? Entonces, ya llevan ustedes ahí 5 fuentes bibliográficas consultadas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que tener esto antes de? Porque entonces tenemos nuestras fichas, sabemos qué documentación podemos consultar, vamos a nuestra ficha y entonces, sí, pues, ¿verdad? Aquí está tal y tal información. Entonces, en nuestra carpeta que tenemos en nuestra computadora, ya solo bajamos la información y ya la tenemos lista, ¿verdad? Entonces, este es uno de los beneficios que nosotros podemos obtener al momento de que manejamos fichas. Muy bien, después de realizar el proceso de búsqueda de la información y localizar las fuentes, revisarlas y subrayarlas, se debe proceder con la realización de fichas de contenido. Porque recordemos, ¿verdad? Buscamos la información, la encontramos, la revisamos, subrayamos lo más relevante y entonces ya con esto ya nosotros podemos empezar a realizar nuestra ficha. Ahora bien, veamos qué tipos de fichas hay, ¿verdad? Porque hay varias fichas. Fichas de material audiovisual, audiográficas, videográficas. Vamos a ver cada una de ellas. Fichas de periódicos, hemerográficas, fichas bibliográficas, fichas de trabajo o de contenido y fichas de crítica a la fuente. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada una de estas fichas. Cuando hablamos de fichas de material audiovisual, bibliográficas o videográficas, en las audiográficas, estas contienen las referencias de un medio, cuya característica principal es de que la información se presenta en forma sonora, ¿verdad? Son todas aquellas que nosotros solo escuchamos, ¿verdad? Pueden ser audiolibros, ¿verdad? Que podemos encontrarlos y hay muchísima gente que le gusta no tanto leer, sino escuchar los libros, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo a través de lo que nosotros vamos a escuchar. Videográficas se refieren a los datos de un dispositivo de almacenamiento que se caracteriza por su contenido visual, ¿verdad? Entonces, pueden ser algunos videos, algunos documentales, ¿verdad? Que nosotros podemos tener a la mano. Ahora bien, ¿cuáles son las fichas de periódicos? Hemerográficas. Son aquellas que sirven para ubicar, clasificar los datos de una publicación periódica. Y fíjense que aquí nosotros tenemos que tener mucho atino, ¿verdad? A la hora de buscar nuestra información, porque fíjense que en los periódicos sale mucha información, sí, mucha. Entonces, podemos acudir a ellos para ver qué datos relevantes en cuanto a nuestra investigación nosotros podemos encontrar. Entonces, dependiendo si son audiográficas, videográficas o hemerográficas, pues este es el nombre que tiene cada ficha, ¿verdad? Porque entonces, si es material que vamos a conseguir en periódicos o revistas, pues entonces tienen que ser fichas hemerográficas. Si vamos a obtener nosotros información para nuestra investigación de algún video,
¿verdad? Entonces estas son fichas videográficas y las audiográficas van a ser esas donde nosotros vamos a encontrar información a través de material que solo vamos a escuchar. Ahora bien, ¿cuáles son las bibliográficas? Se anota solo la referencia bibliográfica. Y aquí es, fíjense, donde entra el estilo que nosotros vamos a utilizar por nuestra carrera, que es el estilo Vancouver. Y algún comentario que ayude a relacionar el contenido. Entonces, recordemos que entonces las que más nos van a ser útiles a nosotros van a ser las bibliográficas. Con esto no estoy diciendo que no podamos utilizar el otro tipo de fichas, porque claro que sí, podemos encontrar algún material audiovisual muy bueno que encaja con nuestra investigación, lo utilizamos. Como les decía, información que encontramos en los periódicos y nos va a servir, utilizamos ese tipo de fichas. Y también tenemos las fichas de trabajo o contenido. Además de la referencia bibliográfica, también se agrega contenido en forma de comentario, paráfrasis, resumen y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos utilizarlas. Más que todo nos vamos a enfocar en las que más van acorde a nuestro trabajo. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, licenciada, gracias. Vamos bien. Muy bien, cualquier cosa ustedes me indican. Muy bien, cuando nosotros hablamos de fichas bibliográficas, ayudan a localizar el sitio exacto, ¿verdad? De dónde se extrae posteriormente o dónde vamos a extraer posteriormente nuestra información. Su utilidad radica en registrar la fuente de información a través de su referencia bibliográfica exacta, ¿verdad? Entonces aquí no nos perdemos porque vamos a recabar toda esa información importante, relevante de cada uno de los documentos que vamos a consultar. Y también se puede agregar un comentario breve de 1 o 2 líneas que oriente al contenido de la fuente. Porque puede ser que ubicamos ahí, ¿verdad? El nombre del autor, la fecha de edición, el nombre de nuestro libro, pero decimos, ¿y esto de qué se trata? ¿Verdad? Ahora, si nosotros agregamos un breve comentario, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces nosotros ya podemos enlazar más o ubicar realmente de qué se trata este libro que tenemos ahí o esa información a través de ese breve comentario que vamos a escribir de 1 o 2 líneas. Partes de una ficha bibliográfica. Acá debemos de ubicar el número de ficha, ¿verdad? Entonces, y ahí más adelante yo les voy a mostrar un ejemplo. Pero si vamos a tener varias fichas, pues obviamente tenemos que numerarlas para que entonces lleve un orden cronológico y entonces se nos sea más fácil a nosotros encontrar el material. Si es parte de una serie de fichas, estos números llevarán una secuencia progresiva, que era lo que les comentaba. La referencia según Vancouver. Esto facilita la realización final de las referencias bibliográficas. El tema o título de la fuente, ¿sí? O sea, estos son las partes que va a llevar nuestra ficha. Una breve descripción de lo que llamó la atención sobre el contenido. No debe ser más de 1 o 2 líneas, pues no es esa la intención de este tipo de fichas, ¿verdad? Que nosotros ya incluso realicemos ahí un resumen del libro que nosotros vamos a consultar. No, por eso es una breve descripción. Uy, aquí se me fue esto antes de tiempo. Imagínense, ya les estoy dando yo gracias por su atención. Se nos fue esta aquí. Muy bien, entonces, acá fíjense que tengo la ficha, ¿verdad? Que les quería mostrar. Si ustedes se dan cuenta, a ver, solo déjenme ubicar acá mi resaltador. Vamos a ver. Muy bien, entonces, acá tenemos que en este caso, ¿verdad? Es la gráfica número 1, ¿sí? Entonces,
Vamos a irlas ordenando. Tenemos la referencia bibliográfica según Vancouver, que es la línea que nosotros debemos de seguir. Entonces, acá tenemos indicado, ¿verdad? Pineda, EB de Alvarado, de Canales, FH, Metodología de la Investigación, Problema y Objetivos, Unidad 4, segunda edición, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1994, imagínense, y aquí está de la página 39 a la 52, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la referencia bibliográfica según Vancouver. Si ustedes se dan cuenta, de este lado derecho está la numeración que yo les indicaba, ¿sí? Esta es la ficha número 1. Entonces, aquí tenemos que ir ingresando cada una de la numeración dependiendo cuántas fichas vamos a trabajar. Aquí estamos, ¿verdad? Problemas y objetivos, que es el tema que aborda esta documentación. Y acá, si ustedes se dan cuenta, el libro incluye información solo sobre los objetivos de la investigación en una línea. Aquí nos están dando a conocer, ¿verdad?, de qué se trata el libro. Bueno, entonces nos está haciendo mención sobre los objetivos de investigación. Entonces, de esto se trata este libro, ¿verdad? Obviamente aquí el autor, porque no puedo decir que esto es mío, ¿verdad? Pero el autor puso aquí fuente elaboración propia. Esto es del autor del documento que nosotros hemos consultado, ¿verdad? Y esta es otra parte importante, la fuente de donde nosotros vamos a obtener toda la investigación a la hora de que vamos a ubicarlo en nuestra monografía, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no es complicado, ¿verdad? Y tenemos que llevar siempre el orden para que no nos perdamos al momento de ir buscando nuestra información. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Hay alguna duda en cuanto a los aspectos que lleva nuestra ficha? No, licenciada. Gracias. Bueno, continuemos entonces. Fichas de trabajo o contenido. En ellas se coloca la información más importante que se utilizará posteriormente. Se trata de una herramienta que ayuda a ordenar y clasificar los datos consultados, pero sobre todo colocando observaciones y críticas de manera sintética. Vean, pues, este tipo de ficha ya es un poquito más elaborado. En este tipo de ficha, el investigador pone de manifiesto su habilidad para profundizar en el tema a través de la realización de una unión entre la lectura y la reflexión, dando como resultado información muy valiosa, ¿verdad? Entonces, fíjense, jóvenes, que acá nosotros tenemos que poner de manifiesto ese análisis, esa crítica que nosotros tenemos en relación al material que vamos a ir consultando. Ya verán ustedes por qué. Veamos antes las partes de una ficha de trabajo o contenido. Acá debemos de colocar también número de ficha nuevamente si se trata de una serie de fichas del mismo documento y tema. La numeración progresiva puede ser 1.1 o 1-1, 1-2, 1-3, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de bibliografía consultemos. Las referencias bibliográficas según Vancouver. El título o tema, tipo de ficha de trabajo, entre paréntesis, bajo el título. El contenido, este variará según se trate de una ficha de cita textual, resumen, paráfrasis, síntesis, interpretación o, si en dado caso, es una ficha mixta. Entonces, veamos aquí cómo se tiene que hacer este tipo de ficha. Si ustedes se dan cuenta nuevamente, a ver, déjenme ubicar mi pluma acá. Muy bien, aquí está nuestra, no tenemos que pasarnos a esta ficha todavía. A ver, el resaltador. Aquí está. Nuestra referencia según Vancouver,
¿verdad? Aquí está nuevamente nuestra referencia. Vean de qué lado tenemos que ubicarla, ¿verdad? Del lado izquierdo en la parte de arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí sigue nuestra numeración progresiva. ¿Por qué nos menciona que, por ejemplo, debemos de ubicar 1-1, ¿verdad? O 1-2. Disculpen mis números acá, pero aquí como cuesta escribir. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, donde dice nuestra numeración progresiva. Esta va a ser nuestra ficha número 1. Pero, por ejemplo, de este mismo autor, yo necesito dar un poquito más de cita textual, o voy a hacer una paráfrasis, o voy a hacer algún resumen así pequeñito, que obviamente no voy a hacer todo el resumen del contenido acá. Entonces puedo agregar aquí a este, ¿verdad? 1.1, o si no, 1.2 o 1.3, ¿verdad? Dependiendo de cuántas fichas yo necesite hacer. Por eso es de que nos mencionaba esto, ¿verdad? Muy bien. Nuestro tipo de ficha, ¿verdad? Si es tipo de ficha de trabajo, entonces lo vamos a ubicar acá, ¿verdad? Debajo del título de nuestra, del material consultado, ¿verdad? Y acá nos indica de este otro lado, ¿verdad? Contenido, cita textual, si es resumen, paráfrasis o interpretación, que esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero entonces aquí indicamos, y en una siguiente ficha pues ya nosotros nos vamos a ubicar a hacer cualquiera de estos. Entonces miren qué bonito esto de las fichas y cómo nos puede facilitar el trabajo de investigación. Las fichas de trabajo o contenido tienen como función, primero, acumular información referente al tema de investigación. Luego, ordenar la información. Y también tienen la función de dar la base para la clasificación del material a utilizar. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque acumula la información del tema que vamos a investigar, ordena o nos hace que nosotros la ordenemos, ¿verdad? Y luego, pues, es la base para la clasificación del material que vamos a tener. Porque recordemos, si vamos a tener como mínimo 25 fuentes y tenemos una fuente por aquí, tenemos otro libro por allá y otro más acá y lo tenemos por todos lados, híjole, ¿y dónde está? O sea, sí lo puse aquí, pero ¿dónde? ¿Verdad? Es como cuando nosotros tenemos nuestra ropa en el closet. Si nosotros metemos toda la ropa, ¿y dónde están mis calcetines? ¿Y dónde está mi blusa? ¿Dónde está mi pantalón, mi sudadero? Y todo lo tenemos desordenado, ¿verdad? Pero si tenemos estantes y ubicamos, por ejemplo, blusas acá o incluso las ponemos en cercha colgadas, tenemos acá nuestras blusas, nuestros pantalones. Aquí en los estantes tengo mis playeras, mis camisetas, mis calcetines, mi ropa interior, ¿verdad? Mis toallas, mi bata para bañarme o no sé, mis gorras, ¿verdad? Para los jóvenes que son coleccionistas de gorras, otro stand donde están las gorras. Pero si yo tengo mis gorras metidas, qué sé yo, unas en una mochila, otras en un mueble, otras las dejé en el cuarto de mi papá, o sea, tenemos todo desordenado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, tenemos que tener todo nuestro material ordenado, organizado, ¿verdad? Para que entonces así me sea a mí más fácil encontrar. Si, por ejemplo, mi ropa, yo tengo un stand, ¿verdad? Donde tengo mis calcetines, mis calcetas, yo ya sé dónde las tengo. Solo voy, abro la gaveta, jalo y ahí están. O incluso, si somos un poquito obsesivos compulsivos, ¿verdad? Tenemos los de color blanco acá, los de color azul, los de color café, los de color gris, los de color negro. Entonces sabemos en qué parte están de qué color, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, nosotros debemos de tener organizada toda nuestra información, ¿verdad? Les pongo este ejemplo porque es lo que cotidianamente los jóvenes
tienden a hacer. Espero que aquí no haya ninguno de ustedes, ¿verdad? Que tiene toda la ropa así amontonada en el closet y que está jalando todo, lo pone encima de la cama para encontrar una camisa o una playera, ¿verdad? No, yo sé que ustedes son muy organizados, lo tienen así bien dobladito, planchadito, y incluso los varones ya no están molestando a mamá de que les planche la ropa porque ya ustedes ya pueden plancharla. Cuando la lavan, la entran, la planchan o lo que solo es de doblar, pues lo doblan, lo guardan y ya sé yo que ustedes tienen ahí solo para jalar su ropita y ponerse. Espero que así sea. Bueno, continuemos entonces. Tipos de fichas de trabajo contenido. Entonces, tenemos fichas de cita textual o cita directa, fichas de resumen o sinopsis, fichas de paráfrasis o traducción, fichas de síntesis, fichas de interpretación o comentario y tenemos las fichas mixtas, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de fichas de trabajo que nosotros tenemos. Ahora bien, fíjense que esta gráfica me encantó. La verdad me encantó y esta está en el documento. Les voy a decir por qué me gustó mucho esta gráfica. Porque acá nos da el nivel en el que nosotros vamos a ir elaborando nuestras fichas, ¿verdad? Entonces, empezamos desde abajo y empezamos por la cita textual, ¿verdad? Luego nos vamos a la cita tipo resumen, luego nos vamos a la tipo paráfrasis, síntesis, para culminar con la interpretación, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso y dependiendo también qué tipo de ficha nosotros necesitemos, ¿verdad? Esa es la que nosotros vamos a ir trabajando, pero estas tienen su propio nivel de, no les puedo decir de dificultad, porque no lo quiero ver de esa forma, ni se los quiero plantear de esa forma, sino que realmente cómo nosotros podemos ir, ¿verdad? Porque aquí solo citamos, ¿verdad? En la textual solo citamos el libro tal, del autor tal, aquí ya hacemos un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que nosotros estamos leyendo. Cuando nosotros hablamos de paráfrasis, ¿verdad? Ya es algo más elaborado que un simple resumen. Y luego, cuando hablamos de síntesis, que nosotros aquí ya tenemos que ir concretando, ubicando lo más relevante del documento. Y bueno, al final, ¿qué interpretación nosotros le vamos a dar a este material que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, espero que no hayamos amanecido, ¿verdad? Con los pelos así. Pero, entonces, es lo que nosotros debemos de ir haciendo poco a poco, escalonado, ¿verdad? Cómo vamos a irle dando ese análisis a el material que vamos a ir obteniendo. Muy bien. Continuemos entonces. Hablamos de cita textual o cita directa. En esta se coloca el texto original, siempre entre comillas, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros ubicamos algo entre comillas es la transcripción exacta, precisa del autor en base a lo que nos presenta, ¿sí? Cuando yo pongo comillas, ¿verdad? Al texto, entonces ya las demás personas que conocen van a interpretar que eso no es mío, ¿verdad? Sino que es del autor. Resumen o sinopsis. Se coloca un extracto esencial del texto, sus conceptos más importantes. Se utilizan las palabras e ideas del autor sin realizar una interpretación o paráfrasis, ¿verdad? No, cuando hablamos de resumen, se coloca lo más importante, lo más relevante y vamos a utilizar las mismas ideas o palabras del autor. Y aquí nosotros no damos ninguna interpretación, nada, ¿verdad? Ahora, en la paráfrasis o traducción se redacta con las palabras de uno, ¿verdad? Respetando la idea del texto original, o sea, no podemos cambiarle la idea, sino que solo lo vamos a ubicar con nuestras propias palabras. Traducir de una forma
de lenguaje a otra usando nuestro propio lenguaje, ¿verdad? Por eso dice usando el lenguaje del investigador, sin cambiar las ideas del autor. Vean, pues aquí nos vuelven a recalcar eso, ¿verdad? No podemos cambiar las ideas del autor. Solo podemos utilizar nuestras palabras, pero dando a entender lo que él nos quiere presentar. Ahora bien, ¿de qué se trata la síntesis aquí? Para su redacción se realiza la reunión de las partes de la fuente con palabras propias, sin modificar las ideas principales, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a, valga la redundancia, a sintetizar, a comprimir un poquito más, ¿verdad? Todas esas ideas que el autor nos está presentando, pero ya va a ser con nuestras propias palabras, ¿verdad? Respetando siempre lo que el autor nos quiere presentar o nos está dando a conocer. Interpretación o comentario es el resultado del análisis crítico de la información. Fíjense, pues aquí ya entra la forma en que nosotros interpretamos el tono o la forma en que nosotros recibimos esa información que el autor nos quiere dar, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, es el resultado del análisis crítico de la información. Y en ellas el investigador realiza una confrontación. Fíjense pues, confrontación. Antes de continuar, para ustedes, ¿qué es la confrontación? ¿O qué es confrontación? Eso que tiene algo similar como algún debate o algo por el estilo. Ajá, vamos en esa línea, muy bien. ¿Alguien más? Como enfrentarse a algo o a alguien. A ver, me vuelven a repetir porque hay dos opiniones, ahí primero va una y luego la otra. Ajá. ¿Sí? ¿Les escucho? Como enfrentarse a algo o a alguien. Ajá, como enfrentarse a algo o a alguien, sí, más o menos, ahí vamos en esa línea, a ver la otra opinión. Podría ser como poner comparar varios- información con otra, o sea, comparar una información con otra información, podría ser, ¿no? A ver, Algo así. vamos más o menos, a ver, la otra opinión y ahorita yo les termino de aclarar. Como poner varias cosas, como igualar varias cosas y poner a prueba varias cosas, algo así, como confrontar varias cosas. Muy bien. A ver, cuando dice, es que hubo un confrontamiento armado, ¿verdad? Entonces, obviamente, hubieron dos partes que se estaban enfrentando, ¿verdad? Obviamente, si hablamos de confrontamiento armado, pues nos quiere decir que habían armas y que hubieron disparos de unos para los otros. Pero en el caso de la investigación, ¿verdad? El investigador dice, realiza una confrontación de las diferentes ideas corregidas y de sus propios conocimientos sobre el tema. Entonces, vamos a encontrarnos con mucha información, ¿verdad? Esta sería una parte. Y nosotros nos vamos a confrontar con esa información dependiendo de lo que yo piense, dependiendo de mi punto de ver esa información que me están presentando, ¿verdad? Ustedes se van a ir en la línea de lo que es la morbilidad y la mortalidad materno-neonatal, ¿verdad? Entonces, se van a encontrar ustedes con mucha información que ustedes van a estar en contra de ello, ¿verdad? Entonces, van a dar ustedes su punto de vista y pues eso es lo que se quiere. No que ustedes vengan y se peleen con los autores, ¿verdad? Porque para nada, cada autor pues tiene derecho a expresar sus ideas, tanto como lo van a tener ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso dice, va a haber una confrontación y por eso es la interpretación o un comentario, porque entonces ustedes aquí pueden decir, bueno, no estamos de acuerdo con el autor por tal y tal razón. O por el contrario, sí estamos de acuerdo con el autor por esto y esto, ¿verdad? Entonces, para realizarlas es preciso tener
amplios conocimientos sobre el tema. Porque si yo no tengo conocimientos sobre el tema, pues obviamente no puedo dar yo una interpretación o un comentario, ¿verdad? Y algo muy que está ahorita de tema social, ¿verdad? Por ejemplo, el derrumbe que hubo camino a la capital entre Suchitepeques, no, entre San Lucas y Misco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir qué ineficiencia del gobierno, ¿verdad? Puedo decirlo yo como ciudadana y que a la hora de que hicieron la planeación de esa carretera, no vieron cómo estaba el suelo, no hicieron un estudio de suelo y qué sé yo. Yo puedo decir un montón de cosas y confrontar lo que está pasando, pero realmente yo conozco de suelos, yo conozco de erosión o sé qué tanto el agua está afectando a la saturación de la tierra. O sea, ¿tengo yo ese conocimiento profundo? Por supuesto que no lo tengo. O sea, yo solo me baso en lo poco que yo sé del tema y emito mi comentario, ¿verdad? Pero obviamente alguien que sabe de todo esto, pues tiene un panorama mucho más amplio, ¿verdad? O el gran agujero que se hizo del lado del Pacífico, ¿verdad? Que yo me quedo con la boca abierta para todos de cómo esto pasa, ¿verdad? Que sí he escuchado que hay cavernas subterráneas y que obviamente afecta a un montón de situaciones, yo lo sé, pero a ciencia cierta yo no conozco de todo esto, ¿verdad? Porque no soy ingeniera, no soy arquitecta, ni voy por la línea de la construcción. Entonces, tengo que saber yo del tema, tengo que conocer para que entonces así yo pueda dar mi comentario y realmente pueda hacer esa confrontación y esa interpretación que yo tengo del tema. Ahora bien, ustedes me dirán, licenciada, pero si nosotros tampoco tenemos el amplio conocimiento en cuanto a lo que es morbimortalidad materno-neonatal, por supuesto, pero para eso ustedes van a consultar un sinfín de documentos, de libros, ¿verdad? Para que entonces así ustedes puedan acrecentar ese conocimiento en base al tema que van a investigar. Y por eso es de que se les pide que tengan ustedes ese conocimiento o ese bagaje amplio en relación a su tema, ¿verdad? Pero comencemos porque primero se sepan el nombre de su tema. Y yo a manera de chiste, creo, sí, de chiste. Les hacía la observación el día que me reuní con ustedes por grupo, ¿verdad? Y les decía, tienen que conocer el nombre de su tema como se conocen el número de teléfono del novio o de la novia, ¿sí? O si no tienen novio ni novia, como se conocen su número de DPI. Y quizás algunos me dicen, licenciada, pero si yo ni siquiera tengo DPI porque todavía soy menor de edad, pero se va a tener que saber su número de DPI, ¿verdad? Entonces, tienen que conocer, tienen que tener amplitud en cuanto al tema que se va a investigar. Ahora bien, mixtas. Se trata de una combinación de cita textual y cualquiera de las demás, ya sea resumen, paráfrasis, síntesis o interpretación. Entonces, ya va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, lo que sí bien es cierto es de que no me hagan esta situación que están haciendo. O sea, por un lado está bien, pero les digo de qué se trata. Ustedes están dividiendo el trabajo, y yo sé, ¿verdad? Porque estamos en esta modalidad todavía en línea, pues no se pueden reunir y no los estoy obligando a que se reúnan, para nada. Pero si, por ejemplo, se dividen el trabajo, que ya después todos tengan el consolidado del trabajo y lo lean, porque le dejan solo la responsabilidad al coordinador y los demás así como que, no, ¿verdad? Yo di mi parte, yo investigué, yo la mandé, entonces hasta aquí. No, todos tienen que tener todo el trabajo. Y era lo que les decía, ¿verdad? Al momento de que tienen que enviar algunos
documentos que yo les solicito. ¿Y qué es lo que pasa? Que como solo a uno le dejan la responsabilidad y los demás, así como que, bueno, yo hice mi parte y hasta ahí se quedó, algunos grupos no me han enviado algunos trabajos porque alguna situación pasa y no pueden enviar el trabajo. Entonces, no, si solo es que es el coordinador, él es el encargado o la coordinadora. No, aquí todos son responsables de tener el trabajo. Entonces, por favor, cuando ya cada parte que ustedes tengan elaborada, mándensela dentro de ustedes y todos lean para que entonces así esto se va enriqueciendo, porque puede ser que alguno de ustedes lea y diga, miren, esto nos hace falta profundizar aquí, o miren, esto no está bien redactado, o viene otro y dice, no, miren, aquí como que no vamos a entender nada, ¿verdad? Y que fue lo que me pasó, porque algunos trabajaron, por ejemplo, lo que fueron la idea o la pregunta principal y las específicas, y no tenía que ver nada con el objetivo principal y los específicos. Entonces se ve bien ahí, hagan de cuenta como que estuvieran divorciados para todos, ¿verdad? Porque unos trabajando por su lado y entonces no se reunieron para analizar realmente qué fue lo que trabajó cada uno. Entonces, sí es importante que trabajemos en equipo, pero en equipo de verdad. Muy bien. Fichas de crítica a la fuente. Este tipo de ficha tienen como objetivo que el investigador conozca al autor de la información que ha encontrado, así como la experiencia que éste tiene. Permite conocer la preparación académica, ideológica, formación, experiencia del autor, el propósito de la obra, importancia, calidad del contenido y sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, aquí es conocer un poquito más a los autores. Y fíjense que en lo particular a mí me encanta. Me encanta conocer a cada uno de los autores porque sé también por qué ellos han escogido este tipo de profesión, ¿verdad? Y me voy un poquito más por todos los psicólogos, ¿verdad? Y a la hora de que uno analiza cada una de las teorías de los psicólogos, y me imagino que lo mismo es de los autores de los libros de medicina, ¿verdad? Cada uno tiene algo que ha proyectado en esas teorías, ¿verdad? Y entonces de esta forma, pues uno les conoce a ellos y es más fácil conocer el contenido que le presentan a través de sus libros, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta este aspecto también importante. Y bueno, para elaborarlas es preciso que el investigador lea al menos algunas partes importantes. Y dentro de estas partes está la reseña de la obra. Solo déjenme ubicar. Tengo aquí algún libro. Vamos a ver. Déjenme ver. Tengo acá algún libro. Así para explicarles un poquito más. Sí, aquí tengo. Muy bien. A ver, tengo aquí uno de mis autores favoritos, que es Víctor Frank. En el principio era el sentido. Reflexiones en torno al ser humano. Entonces, fíjense pues, cuando nosotros tenemos un libro, o no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso, yo voy a comprar un libro, pues obviamente leo la portada, veo quién es el autor del libro, cómo se llama el libro, ¿verdad? Y fíjense que en la parte de atrás, ¿sí? Viene un poquito resumido o me da una reseña de la obra, ¿verdad? Entonces yo puedo venir acá y veo, ¿verdad? De qué se trata el libro que yo me voy a comprar. Entonces, acá, por eso nos dice, ¿verdad? Para elaborarlas es preciso que el investigador lea al menos alguna parte importante, ¿verdad? La reseña del libro. Y esto cuando nosotros vamos a comprar un libro en físico, pero cuando encontramos algún libro en línea, también nos da ahí la reseña, ¿verdad? Luego tenemos la introducción de la obra, los objetivos, material y métodos si es un artículo de revista. Y fíjense que todos los libros, por naturaleza, todos traen acá
¿verdad? Su introducción y esta la traen en el inicio del libro, ¿verdad? Tabla de contenidos en el caso de fuentes bibliográficas. Fíjense que acá nos presentan también siempre la introducción, ¿verdad? En el índice, ¿verdad? Ahí nos muestra a nosotros qué es lo que trae el libro, ¿verdad? En esto pues es solo un sumario, nos trae algo muy corto, pero en los demás libros nos trae el índice, ¿verdad? Qué contenido es el que tiene y cuál es el que a nosotros nos interesa. Y obviamente traen conclusiones y también trae la bibliografía. Entonces, tenemos que tomar también en cuenta estos aspectos. Porque imagínense, solo por el título, nosotros no nos vamos a guiar. O sea, máxime en el caso que nosotros vamos a hacer una investigación y tenemos que ir específicos con determinados aspectos. Entonces, tenemos que revisar el índice y si en el índice aparece el contenido que a mí me sirve, pues ya, tomo el libro. Si no, pues busco otro. Muy bien. Ahora, acá les presento un ejemplo de la referencia bibliográfica estilo Vancouver, ¿verdad? Acá vemos Cabrera Enríquez, Cruzado Mendoza. Tenemos aquí toda la descripción, ¿verdad? De la referencia bibliográfica. El título, factores asociados con el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación en estudiantes de medicina en Perú, 2011. Y vean en la parte de abajo. Dicha investigación fue realizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo, Lambayeque, Perú, y con el aval de la Gerencia Regional de Salud, Lambayeque, Perú, y la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, en el documento que ustedes tienen ahí, tienen más ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes se puedan guiar. Entonces, así es que nosotros vamos a ir realizando nuestras fichas, pero tenemos también cómo elaborar nuestro fichero electrónico. Y pues acá en nuestro fichero electrónico contiene las fichas en forma digital, ubicado en un documento que contiene hipervínculos que llevan directamente a la localización de la fuente de información, ya sea en una carpeta, en el ordenador, ¿verdad? Que, bueno, más que todo en otros países le llaman ordenador a la computadora, o en un sitio web. Se recomienda realizar los siguientes pasos, ¿verdad? Para que creamos nosotros nuestro fichero electrónico. Crear una carpeta en un lugar determinado del sistema, en nuestra computadora. Esta carpeta no se debe mover de este sitio de destino. Por ejemplo, en mis documentos o en el escritorio. Pues al moverlo, el hipervínculo creado se pierde y no encontrará la carpeta. Entonces, lo creamos ya sea en mis documentos o en el escritorio y no lo vamos a estar moviendo porque si no perdemos entonces el hipervínculo. Ubicar todos los archivos en formato PDF en la carpeta creada. Abrir en Word un nuevo documento para crear el fichero electrónico. Todos estos pasos los tienen ustedes en el documento. Guardar el archivo con el nombre, fichero electrónico. Este sí puede cambiarse de localización, aunque se recomienda dejarlo en el mismo destino que la carpeta de los documentos. 5. Realizar las fichas electrónicas con las mismas consideraciones que las fichas físicas, así como se las indiqué al inicio. 6. Colocar un hipervínculo en el número de cada ficha. Ya este detalle, por eso les ubiqué aquí entre paréntesis, ¿verdad? Ver detalle del procedimiento, porque ya les dice que haga esto, que Apache controla acá y controla allá. Entonces, todo eso ustedes lo tienen en el documento para que se guíen de una mejor forma. Y continuar con el mismo procedimiento para todas las fichas, ¿verdad? Entonces, está detallado en el documento cómo ustedes pueden abrir su fichero electrónico y entonces ya guardar ahí toda su información. Pues bueno,
hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. Perdonen, no sé por qué esa diapositiva del gracias, que ahorita la voy a ubicar para que entonces veamos acá, ¿verdad? De esta forma, pues yo le digo gracias por su atención a nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Espero que haya sido de beneficio para ustedes en cuanto a nuestro quehacer en la elaboración de fichas bibliográficas. Ustedes me dirán si hay alguna duda, algún comentario en cuanto a lo que abarcamos el día de hoy. No, licenciada, muchas gracias, todo claro. Y sí, definitivamente ayuda mucho a organizar la información que vayamos a tener, las fichas. Muy bien, gracias, Cecia. ¿Alguien más? ¿Qué les parece esto de ir ubicando nuestro material a través de fichas? Y yo creo que es importante tener una organización de la información que estamos utilizando, y creo que esta es una fuente muy importante para poderlo mantener así, porque a veces decimos encontramos una información, pero de tantos links que uno tiene, ya no sabe ni en cuál apachar, ¿verdad? Entonces es importante mantener organizada toda la información, y esta es una manera muy eficaz. Muy bien, gracias, Mariela. Y fíjense que no solo para el curso de investigación, ¿verdad? Sino les puede servir para los otros cursos que ustedes llevan, ¿verdad? Entonces pueden tener ahí sus carpetas de química, física, biología, psicología, investigación, o sea, de todos los cursos. Y dentro de esas carpetas, subcarpetas y todos los vínculos de documentos que a ustedes les sirven y llevan un orden más elaborado, ¿verdad? Y que tienen a la mano ya solo para jalar y jalar ese material que ustedes van adquiriendo. Muy bien. ¿Alguna duda o algún otro comentario, jóvenes? Sí, licenciada, fíjese que, bueno, yo cuando estaba estudiando en el colegio nos enseñaron a hacer fichas, pero al momento de temas que no comprendíamos, así para las clases, nos enseñaron a sacar fichas, no 100% investigación de diferentes cursos. Entonces, eso nos ayudaba a nosotros al momento de los exámenes, ya que era la información más resumida y nos ayudaba bastante las fichas para estudiar. Sí. Ajá, exacto. Sí, porque ya dependiendo de qué tipo de fichas, ¿verdad? Donde ustedes pueden ubicar ahí un pequeño resumen en relación al contenido que están manejando, ¿verdad? Entonces, sí es mucho más práctico, ¿verdad? Dependiendo de la utilidad que nosotros le vayamos dando a estas fichas. Gracias, Magdala. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay más dudas o comentarios, les agradezco su atención. Les deseo a cada uno un bendecido día y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Les parece? Gracias, licenciada, que tenga buen día. Gracias, licenciada. Feliz día, Gracias licenciada. igualmente. Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día. Que tenga feliz día, licenciada. Gracias igualmente. Feliz día, licenciada. Buen día.